Entonces, capítulo 7, el día en que Moshe terminó de erigir el Mishkan, que repito, eso fue el primero de Aviv, el primero del primer mes, que como hemos hablado, hay muchos eventos que suceden ese día, tanto así que no pude incluirlos todos. Bueno, yo creo que ahora sí porque es el calendario diferente. Entonces, el primer día suceden varias cosas en la escritura que podemos ver cómo se conectan con la importancia del día, y que hemos llegado a hablar de que el Mesías habría nacido el primero de Aviv y no, como dice la mayoría de la gente, 25 de diciembre, que eso es obvio que no, y no como dice otra gran cantidad de gente en Sukkot, que como he explicado hay más evidencia que apunta al primero de Aviv que a Sukkot. El verso que toman para decir que nació en Sukkot es agarrándose de una traducción y no, no es tan... O sea, es una traducción, no es el original. Y como he dicho, con solo agarrar otra traducción ya se viene abajo. Y como he explicado, el contexto en realidad parece indicar que esa traducción que agarran para decir que Sukkot está mal. O sea, mi punto es la palabra que utiliza para decir en Juan, que es el capítulo que utilizan de que el Mesías vino e hizo tabernáculo con los hombres. La palabra tabernáculo en hebreo es Mishkan y Sukkah. O sea, hay dos palabras que traducen como tabernáculo. Algunos ponen Sukkah y por eso dicen que nació en Sukkot, pero en realidad por el contexto y por lo que quiere decir Mishkan, porque Sukkah es enramada, Mishkan es la presencia celestial, el lugar donde reside la presencia. Entonces obviamente tiene más sentido Mishkan, además de que en el contexto vemos que hace alusión al Mishkan. Y como sabemos, Yahushua dijo: destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Antes de que existiera el templo estaba el Mishkan. O sea, el Mishkan fue el primer templo, el que están aquí levantando. El Mishkan o tabernáculo fue el primer templo, por ende representa el cuerpo del Mesías. Porque el Mesías dijo: destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, y estaba refiriéndose a su cuerpo. Además de eso, el Mishkan terminaron de alistarlo, o sea, de construirlo el 25 de Kislev. Pero Yahweh le dijo a Moshe: espérese y lo levanta hasta el primero de Aviv. ¿Por qué? Porque había algo especial que sucedería el primero de Aviv. El cuerpo de Mashiach se levantaría en la tierra. O sea, el Mishkan se levantó porque el Mesías nacería ese día. ¿Está claro? De hecho, la inauguración dura 7 días. Y como sabemos, a Mashiach lo llevaron al 8º día a ser circuncidado. Entonces, como la inauguración del Mishkan de los 7 días para después llegar a la circuncisión Mashiach, que es donde ya queda, por decirlo así, bueno, cumple la ley para continuar a través de su vida cumpliendo el resto de los mandamientos. Y me refiero con la letra, en el aspecto de la circuncisión que le hicieron. Entonces, el primero de Aviv es el que hay más conexiones con el nacimiento de Mashiach. Los judíos no creen en el Mesías Yahushua, creen que va a venir un Mesías, no que ya vino. Nosotros sabemos que ya vino, y por eso lo particular de ahora leer esto sabiendo que el Mesías nació en este día. Ellos no lo saben, entonces de fijo leen esto y ven conexiones, pero no ven la conexión con que hubo tanta ofrenda y tanto gozo, porque sería el día en el que eventualmente el Mesías se levantaría en la tierra, que cae en lo que respecta a la semana un miércoles, porque el miércoles, que es el 4º día de la semana, se hizo el sol, y Yahushua vino y dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces por eso nació ese día, que fue cuando se hizo el sol, para llevar el calendario. Por eso es el primero del calendario. Y Yahushua es... la vez pasada escuché a alguien que me sorprendió en el aspecto triste de la ignorancia que existe en la sociedad acerca de la escritura en general. Bendito Yahweh, nosotros pasamos aquí leyendo, ¿verdad?, casi que todos los días, bueno, todas las semanas, un montón. Entonces todos ustedes, bendito Yahweh, se han empapado montones de la escritura y han llegado a tener suficiente conocimiento como para poder, espero, defender lo que creen. Algunos que están empezando ahorita puedo entender que todavía les falte algo, todo bien. O sea, el calendario lo pusieron en ese, o sea, decidieron poner esa fecha como el inicio del calendario cuando cambiaron el calendario, y por eso es antes y después del Mesías, ¿verdad? Ellos dicen antes de Cristo, pero obviamente sí hubo tiempo antes del Mesías. Obviamente el tiempo existió desde la creación misma. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, o sea, hizo el tiempo de primero, fue lo primero que Yahweh hizo. Entonces el tiempo obviamente
A partir de que Yahweh habló, empezó. Porque todo fue creado a través de la palabra, ¿verdad? Como dice Juan, en el principio, de hecho, en el mismo capítulo donde dice que vino, de hecho, voy a tener que ir. En Juan 1, muy bueno, como ya saben, bueno, ya está grabado. Aquí Juan lo conecta con el Génesis. Puesto que el Génesis empieza, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces Juan escribe, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Elohim. Y la palabra era Elohim. Estaba en el principio con Elohim. O sea, cuando dice, en el principio creó Elohim, aquí Juan está diciendo, ese principio vino a través de la palabra. Porque vemos en Génesis que dice, y dijo Elohim, hágase la luz. Y dijo Elohim, hágase esto, hágase lo otro. Entonces todo, como también explica Juan más adelante, todo fue creado a través de la palabra. Por ende, el tiempo mismo fue creado a través de la palabra. Por eso Yahushua es vida eterna, porque está por encima del tiempo. Entonces el tiempo fue lo primero en ser creado, después el espacio y después la materia. Por eso en el principio, tiempo. Creó Elohim los cielos, eso es espacio, y tierra, eso es materia. Entonces el orden de las cosas, tiempo, espacio y materia, todo creado a través de la palabra que es Yahushua. Por eso aquí nos dicen, en el principio era la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Estaba en el principio con Elohim. Recuerden que Elohim es plural, entonces por eso el Hijo del Poderoso, que por ende es poderoso, el Hijo del Poderoso estaba con el Poderoso. Y ellos son poderosos. O sea, Él estaba con Él y por ende son Elohim. Estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Absolutamente todo fue hecho a través del Mesías. El tiempo mismo. Ahora, después Él vino y pusieron el tiempo, el calendario gregoriano, de acuerdo a cuando Él se manifestó, y ni siquiera cuando Él se manifestó, ¿verdad? Porque sabemos que Él habría muerto en el año 30 después de Mashiach. Entonces, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres, como el sol, que fue hecho el cuarto día de la semana, el primer día del mes, porque es el que se lleva al calendario. Era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Elohim, el cual se llamaba Yohanan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, una vez más. De ahí la conexión como sol de justicia, que fue hecho el cuarto día. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Como fue hecho por medio de él, el mundo no lo conoció, porque él no es del mundo, el mundo fue hecho por él. A lo suyo vino, pero a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre. Mas a todos los que lo recibieron, ¿quiénes son los que lo recibieron? Quienes creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Entonces los únicos hijos de Yahweh son los que creen en el nombre del Hijo Yahushua. Está ahí. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Elohim. Y la palabra, este es el verso, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de favor y de verdad, y vimos su estima del unigénito del Padre. Ahí donde dice habitó, es donde lo traducen algunos como hizo suká, pero eso sería enramada. El que dice habitó viene del verbo shakan, que es de donde viene mishkan, lugar de residencia o lugar de habitación. Por eso incluso esa traducción ayuda. Y habitó, eso sería, e hizo mishkan entre nosotros, lleno de favor y de verdad, y vimos su estima como estima del unigénito del Padre. Entonces hizo mishkan, y el tiempo inició con él, pero refiriéndose al Génesis, ¿verdad? No refiriéndose a hace 2000 años. Entonces, volviendo al 7 de Números, el día en que Moshe terminó de erigir el Mishkan,
Lo ungió y lo apartó junto con todos sus accesorios. También ungió y apartó el altar con todos sus elementos. En hebreo ese ungió es Yimshach. Eso es, él ungirá, Yimshach, pero hay una I o una Vav reversible que vuelve el futuro en pasado. Entonces quiere decir ungió. Repito, esto es, él ungirá. Pero hay la Torá, se puede decir, o sea, hay unos que dicen que el hebreo, como es un idioma celestial, en realidad no tiene futuro, pasado y presente. Es diferente como funciona. Pero otros que lo explican según el tiempo, y esto sería futuro, pero hay una Vav que funciona como y él ungió, que va aquí, que cambia el futuro en pasado. Entonces, a pesar de que el verbo está en futuro, se interpreta que fue en pasado, lo cual es particular porque eso es como mostrando Yahweh, que sabe el futuro desde el principio, y que todo lo que es lo que será, y lo que será ya fue. Entonces, con eso, la unción del Mishkan era para representar que él ungiría, futuro, a Mashiach, porque recuerden que Mashiach es ungido. Por eso Yimshach, si agarramos esta Yud, que es de la conjugación tercera persona, masculino, futuro, si agarramos esta Yud y la ponemos aquí, tenemos Mashiach. Entonces sería como ver que el Mishkan es Mashiach. Por eso lo erigió y lo ungió. Y por eso estaría escrito en futuro, porque si estuviese escrito en pasado, no pudiésemos hacer esto que acabo de mencionar. ¿Sí me explico? Si estuviese en pasado, no pudiese hacer eso porque no tendría la Yud. Tendría otra letra aquí al final. Dependiendo del masculino. Bueno, sería la Taf, lo más seguro. Entonces, al estar en futuro, pero leerse en pasado por la Vav que trae aquí, podemos agarrar esta Yud y ponerla aquí y tenemos Mashiach, que es el ungido. Entonces, ungió el Mishkan y ungió el altar. Y aconteció en el día en que completó Moshe de levantar el Mishkan y ungirlo a él, ¿verdad? El Mishkan, y apartarlo a él, el Mishkan. Y todos sus vasijas y el altar y todas sus vasijas, y vamos a ver, las ungió a ellas y las apartó a ellas. Ok, entonces también ungió las vasijas y el altar. Según Rashi, bueno, según el judaísmo en realidad, porque esta inauguración se dio por 7 días, entonces se dice que levantaron el Mishkan el primer día, después lo volvieron a desarmar, después lo volvieron a levantar, después lo volvieron a desarmar, lo volvieron a levantar, lo volvieron a desarmar, hasta el 7º día, donde ya habría quedado. Y, ¿verdad? Obviamente también se conecta con los 7 días de la creación. Ahora el Mishkan siendo como la tierra, creada en 7 días. Y recuerdan que, según la opinión de algunas personas, como lo vimos la vez pasada acá, el Mishkan habría sido como la tierra, circular y no rectangular como normalmente lo dibujan. Entonces, también ungió y apartó el altar con todos sus elementos. Los jefes de Israel, cabezas de sus familias, se acercaron y ofrecieron ofrendas. Ellos eran los jefes de las tribus, los mismos que estaban a cargo de los censos. Que en paréntesis que dice, quienes también actuaron como líderes en Egipto, donde eran castigados. Ajá. En sí se podría decir que aquí ellos estaban recibiendo un premio, el tener ese honor, porque también eran los que estaban como líderes en Egipto cuando estaban de esclavos los israelitas, y eran los líderes los que se llevaban los golpes, los que se llevaban lo peor. Entonces dice, donde eran castigados cuando los israelitas no podían cumplir la cuota asignada de trabajo. Aquí ponen cabezas de sus familias. Literalmente dice cabezas de sus casas paternas. Es decir, el linaje de las familias era por vía paterna, y los jefes de tales familias patriarcales eran los jefes de las tribus, ¿verdad? Como las 12 tribus vinieron de Jacob, quien vino de Yitzhak, quien vino de Abraham, Yitzhak y Jacob. Obviamente tenemos 4 matriarcas
que merecen todo el honor del mundo, pero fue a través de los patriarcas que Yahweh dio la promesa. Se la dio a Abraham, no se la dio a Sara. Se la dio a Yitzhak, no se la dio a Rivka o Rebeca. Ahora, obviamente, que quede claro para que no me malinterpreten, al estar ellos casados, la promesa es para ambos. Mi punto es que fue con Abraham que se comunicó y fue de Abraham su semilla que recibiría la bendición. Por eso es que después Yitzhak se casa con Rivka, de ahí sale Jacob y Jacob va a buscar esposa y termina con 4, ¿verdad? Por Labán. Entonces, después dice aquí, los jefes de Israel presentaron su ofrenda ante Yahweh. Si bien las donaciones de cada uno de los 12 jefes fueron idénticas, la Torá las enumera en forma independiente y las reitera 12 veces. Esto es curioso, ¿verdad? Porque es la misma. Él pudo haber dicho, o sea, se pudo haber dicho y ofrecieron lo mismo. Y estos que vino ofrecieron lo mismo. Pero Yahweh repite cada una de las ofrendas, que por un lado es para dar honor a aquel que las trajo. Se dice que fue Isahar, que de verdad era estudiante de Torá, la tribu que escogió o pidió traer ellos, los líderes de las tribus, las ofrendas ese día. O sea, como que le nació en el corazón decir, nosotros los líderes deberíamos traer ofrendas, y estas específicas, como que él fue el que dijo, tenemos que traer lo que estamos por ver, un becerro, un carnero, un macho cabrío, porque cada una de esas, bueno, en este caso, porque no solo eso era, o sea, no era solo animales, cada una de las ofrendas tenía una representación que se conectaba con la Torá, y por eso Isahar fue el que dio la idea de que se diera exactamente esa ofrenda, y todos trajeron la misma ofrenda. Entonces dice acá, la Torá las enumera en forma independiente y las reitera 12 veces, una por cada jefe, porque en el plano espiritual fueron distintas unas de otras. O sea, en lo literal fueron iguales, en lo espiritual eran distintas, cada una reflejando la energía divina específica de cada tribu, cada una reflejando la energía celestial específica de cada tribu, cada una estableciendo su propio canal de conexión a través del cual cada persona recibe de lo alto su energía específica. Y mismo hoy día, dice, cuando se lee en la Torá acerca de estas 12 donaciones de los jefes de Israel, uno recibe las energías cósmicas específicas a través de alguno de los 12 canales que ellas representan. Entonces lo que dicen es que se recibe la bendición por estudiar esta parte, como si uno hubiera estado presente y llevado la ofrenda. Entonces, los jefes de Israel, cabezas de sus familias, se acercaron y ofrecieron ofrendas. Ellos eran los jefes de las tribus, los mismos que estaban a cargo de los censos. Presentaron su ofrenda ante Yahweh: 6 carros cubiertos y 12 vacunos. Presentaron su ofrenda ante Yahweh, 6 carros cubiertos, ¿verdad? Como los 6 milenios, los 6 días de la creación. Qué curioso, carros cubiertos. Bueno, por un lado la palabra carros es eglot, que se podría decir que está relacionada con la palabra que es becerro. La vez pasada lo habíamos visto en uno de los estudios, la conexión que hay entre las letras de carros y becerros. Una de las razones, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto cuando Yosef mandó a traer a Jacob y mandó unos carros para hacerle entender a Jacob que era Yosef el que lo mandaba a traer, porque antes de él perderse estaban hablando del becerro, del sacrificio del becerro. Entonces cuando llevó el carro, que tiene una palabra similar a becerro, le llegaría a Jacob la idea de que era Yosef el que lo envió. Esa era la idea, o al menos lo que se interpreta. Ahora digo todo eso porque son carros, becerros, la conexión en letra. Son 6 como los 6 milenios, por los 6 días de creación, en los que la humanidad estaría como el becerro, en el sentido de que trabajando la tierra, y tristemente la mayoría adorando al becerro de oro. ¿Está claro? Entonces la conexión de becerro con carros, y que eran cubiertos, como esta realidad Yahweh se mantiene cubierto, en el sentido que se mantiene escondido, por eso hay ateos. En la otra vida él se va a revelar
claramente, ya no va a estar nada encubierto. Por eso hay misterios, por eso es que hay que leer la escritura para aprender, porque todo es un misterio. Bueno, esta realidad es para que se dieran los misterios. También por eso la escritura dice que es el honor de Yahweh el esconder un asunto y el del rey el encontrarlo. Es decir, ¿verdad? Yahushua nos hace reyes y sacerdotes, por ende, como reyes debemos buscar esos misterios y Yahweh nos los revela al hacernos reyes, por decirlo así. Entonces, 6 carros que está conectado con los 6 milenios y 12 vacunos, ¿verdad? Como obviamente las 12 tribus, los 12 meses del año, las 12 horas del día y de la noche. 6 carros cubiertos y 12 vacunos. Un carro cada 2 jefes y un vacuno por cada uno de ellos. Entonces, como eran 12 vacunos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver en el verso 3, dice, y trajeron su ofrenda ante el rostro de Yahweh. Dice Sheish, Eglot, 6 carros. Sab dice Beshenei, Azar, Bakar y 12 vacunos. Entonces, como eran 6, iban 2 tribus con un carro y eran 12 vacunos, cada tribu llevaba un vacuno. Vean cómo no se da cuenta la gente, ¿verdad? La conexión entre vacuno y vacuna y quieren seguir, pero bueno. Entonces, presentaron su ofrenda ante Yahweh, 6 carros cubiertos, 12 vacunos, un carro cada 2 jefes y un vacuno por cada uno de ellos. Y llevaron todo eso al Mishkan. Dice aquí, lo llevaron allí, pues Moshe no quiso tomar la ofrenda de sus manos hasta que Yahweh le diera la orden. Se interpreta que ellos mismos lo llevaron porque a ellos les nació y fue Yahweh el que le dijo a Moshe, acéptelo, porque Moshe no quería aceptar todas esas ofrendas. A primera vista puede resultar insignificante la donación de 12 jefes de las tribus en ocasión de la inauguración del lugar apartado. En total 6 carros para transportar el Mishkan y sus efectos, y 12 vacunos. ¿Es que los jefes líderes de Israel no pudieron ser más generosos? La respuesta es que el Mishkan fue construido de acuerdo a estrictas especificaciones, de modo que ningún elemento del mismo, ni siquiera el más mínimo detalle, era superfluo. Y justamente por eso los carros donados por los jefes de las tribus para el transporte del Mishkan fueron exactamente 6 y no más, pues dicha cantidad era suficiente para transportar el Mishkan, de modo que sencillamente un solo carro adicional ya habría resultado inútil. Nada de lo que haya creado Yahweh en su mundo es en vano. Y por eso sí se hizo el Mishkan también. Todo lo del Mishkan tenía su razón de ser y porque Yahweh lo mandó. No se puede hacer nada extra porque se podía echar a perder algo. Y para dar a entender que absolutamente todo lo que Yahweh hizo, lo hizo con una misión, con un plan. Desde decir los mosquitos, que uno puede, ay, qué molesto. Por algo existen y son necesarios. Y desde, o sea, desde el mosquito hasta el dinosaurio. Y no solo eso, entre todos los mosquitos, cada uno de los que han existido y existen, existirán, tenían que existir para algo. Como el jejen, que se le metió al emperador aquel por meterse él al lugar apartado y se le comió todo por dentro. Entonces, todo lo que Yahweh hizo tiene un propósito. Por eso cuando lo hizo en Génesis dijo que era bueno en gran manera. El término bueno, nosotros tristemente por este mundo lo hemos entendido mucho como algo que a uno le hace sentir bien y punto. Pero bueno es algo con propósito. Y por ejemplo, como también he mencionado muchas veces, ¿verdad? El haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal fue donde tomamos, no fue que se nos dio, la tomamos, la autoridad de decir que es bueno y que es malo. Pero al no tener el árbol de vida, no podíamos determinar qué es la verdad acerca de eso que consideramos bueno o malo. Como uno puede probar algo que quizá le sepa muy bueno, pero lo puede estar destruyendo. Entonces es malo en realidad, por más bueno que su carne lo sienta o le diga que está. Igual que por ejemplo una medicina, puede saber espantoso, pero se supone que es buena, ¿verdad? Cuando hablamos de verdaderas medicinas, por si algo, verdadera medicina, no estoy hablando de farmaqueia y la inyección y eso. Verdaderas medicinas normalmente, o incluso vegetales, ¿verdad? Cosas que uno come, que uno dice son buenas para uno, pero ¿por qué tiene que saber así? ¿Por qué no me puede saber al lado?
¿verdad? Qué rico que supiera chocolate, dulce de leche, comiendo brócoli. No, el brócoli me gusta, pero en sí, el hecho de que normalmente las cosas mejores para uno no saben tan bien. Entonces uno diría que son malas, pero en realidad no, porque le hacen bien a uno. Y esa es la verdad. Entonces uno tiene que agarrarse de la verdad, que es el árbol de vida, para saber lo que verdaderamente es bueno y malo, y no guiarse solo por las emociones, que es lo que hace la gente cuando solo tiene el conocimiento del bien y el mal y no tiene a Yahushua, que es la verdad. ¿Sí quedó claro eso? Entonces, eso con respecto a cómo todo lo que Yahweh hizo tiene un propósito, por algo lo hizo. Y eso es lo que nosotros debemos llegar a entender cuando un mosquito nos esté molestando. Dice aquí entonces: nada de lo que haya creado Yahweh en su mundo es en vano, enseñan los sabios. Cada componente del cosmos tiene su función específica y ningún elemento fue creado sin una finalidad concreta. Se trata de un principio que debes hacerlo extensivo a tu propia vida. Nada es en vano, es decir, de cada elemento, de cada momento y de cada circunstancia de tu existencia, así como de los poderes y energías con que Yahweh te ha dotado, debes sacar el máximo provecho para bien tuyo y para bien de toda la humanidad, en aras del servicio de Yahweh. Entonces, todo lo que Yahweh nos ha dado, nos lo ha dado para algo. Nada es coincidencia, nada es chance. Incluso, ¿verdad?, las cosas que a uno le puedan parecer malas. Que vuelvo a lo mismo, Romanos 8:28, todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh. Todas las cosas. Entonces a veces le puede estar pasando algo a uno que el corazón y la carne le dice: me voy a morir, esto es lo peor, nunca salir, nunca voy a poder, etcétera, etcétera. Pero uno debe entender que Yahweh tiene un propósito con esa situación. Algo tiene que aprender uno. Algo tiene uno, quizá que rectificar, como dicen, ¿verdad? Es una posibilidad, uno dejar abierta la posibilidad de: Padre, tal vez hice algo y no me he dado cuenta y por eso te pido perdón. Y si tengo que confesar el pecado, por favor revélemelo, porque no me acuerdo cuál fue. Si es que le pasó algo, por eso me refiero, ¿verdad? Entonces, dice, verso 4: y Yahweh le habló a Moshe, diciendo: recibe de ellos y que sean para ser utilizadas en el servicio de la tienda de encuentro. Entrégalas a los levitas y cada cual según el trabajo que deba realizar. A cada cual según el trabajo que deba realizar. Ahí dice: tómalas, bueno, sí, toma de ellos. Y serán para el servicio, etcétera, etcétera. Ahí fue donde le dio la orden a Moshe de tomarlo, porque él no quería, pensando que quizá era extra. Verso 6: y en efecto Moshe recibió los carros y los vacunos y se los entregó a los levitas. A los descendientes de Gershón les entregó 2 carros y 4 vacunos, lo necesario para el servicio de ellos. Eso es importante. La vez pasada habíamos visto cómo los hijos de Aarón estaban a cargo de los levitas y a cargo del Mishkan. No era el mismo cargo de todos, no era el mismo trabajo para cada uno de ellos. Por eso es que la separación de los carros es diferente, porque algunos necesitaban más carros para cargar cosas. Entonces dice: y en efecto Moshe recibió los carros y los vacunos y se los entregó a los levitas. A los descendientes de Gershón les entregó 2 carros y 4 vacunos, lo necesario para el servicio de ellos. A los descendientes de Merari les entregó 4 carros y 8 vacunos, lo necesario para el servicio de ellos. Y ellos, ¿verdad?, estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del Cohen Aharón. Y a los descendientes de Kehat no les dio nada, porque ellos eran los responsables de los elementos más apartados y por eso los debían cargar sobre sus hombros. Como eran los que tenían que llevar el arca y las cosas más apartadas, no podían ponerlas sobre bestias, porque sería falta de respeto, se volvía impuro. Entonces ellos mismos tenían que cargarlas con sus hombros y por eso no les dieron vacunos ni carros. Entonces, como eran las cosas apartadas, el arca, ellos mismos las tenían que llevar. Los jefes presentaron sus ofrendas para la inauguración del altar el día en que fue apartado. Aquí el verso 10 dice: y acercaron los jefes, dice, en la Hanukat, porque es la dedicación del Mishkan. Hanok es dedicado, Hanukkah es dedicación.
Obviamente Hanukkah, la fiesta que celebramos en Kislev, no viene de aquí. Simplemente quise mostrar cómo aquí está la palabra Hanukkah, que fue la inauguración del Mishkan. Entonces dice: los jefes presentaron sus ofrendas para la inauguración del altar el día en que fue apartado. Los jefes llevaron sus ofrendas ante el altar. Y Yahweh le dijo a Moshe: un jefe cada día deberá presentar su ofrenda para la separación del altar. Entonces, un jefe por día tenía que acercarse al altar a dar la ofrenda. Ahí, según el judaísmo, hubo un poco de debate porque empezaron a decir las tribus: ¿quién va a ser el primero? Yo quiero ser el primero. Rubén dijo: yo soy el primogénito. Y Yahweh le dijo a Moshe que tenía que ser según el orden que él había establecido capítulos atrás, de 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y al oeste, 3 tribus en cada punto de los 4 ángulos de la tierra. Y eran, ¿verdad? El inicial era Yahudá, Isahar y Zebulún, que eran los del este. Entonces, cuando Yahudá, que es el primero, por ese orden que Yahweh le dijo a Moshe, lo van a traer según el orden en el que los puse alrededor del Mishkan. Una vez que lo trajo Yahudá, Rubén dijo: yo tengo que seguir porque yo soy el primogénito, y ya dejé a ya dejé a Yahudá, que es hermano mío, pero es el cuarto, ya lo dejé ofrendar, entonces yo debería ser el siguiente. ¿Cómo va a ser Isahar? Y ahí fue donde Moshe le tuvo que decir que Yahweh le había dicho que tenía que ser en ese orden, según el orden de la separación alrededor del Mishkan, y también por honor a Isahar, de que fue le nació a él el traer esas ofrendas los líderes. Dice entonces: Yahweh le dijo a Moshe: un jefe cada día deberá presentar su ofrenda para la separación del altar. Dice aquí: la Torá describe el proceso de separación del altar, que duró 12 días, cada uno de los cuales hizo su ofrenda a un jefe de tribu diferente. Resulta llamativo que, habiendo sido las 12 ofrendas exactamente iguales, la Torá haya descrito y detallado cada una individualmente en vez de hacer un enunciado genérico, como por ejemplo: tal y tal es la ofrenda de cada uno de los 12 jefes de las tribus, porque cada ofrenda de cada uno de los 12 jefes constituía un acto en sí mismo, una mitzvah por sí sola. Por más que hayan sido 12 ofrendas idénticas, la Torá procura transmitirte que todo acto de bien que realizas genera por sí mismo una energía positiva, independientemente de cuántas veces ya hayas realizado ese mismo acto previamente. Entonces, no importa si uno hace exactamente lo mismo, siempre y cuando eso mismo sea bueno, Yahweh lo va a tomar en cuenta y le va a dar su recompensa. Aquí habían puesto un comentario. Dice: los gershonitas tenían a su cargo el transporte de todos los cortinados y cuerdas del Mishkan, trabajo que era más liviano que el de los meraritas, que debían transportar las columnas, las bases y los tablones de la estructura del Mishkan, y por eso estos últimos recibieron 4 carros contra 2 que recibieron los primeros. También vean eso: eran 6 carros, pero dieron a uno 2 y a otro 4, y otro se quedó sin nada. Qué curioso que Yahushua vino en el año 4000, y después habrían 2000 años para que viniese el último, o ya el fin de los tiempos. Entonces, eso mismo, los 6 milenios, o los 6 carros que representan los 6 milenios, se dividieron en 4 y 2, como se dividieron los milenios de la historia. 4 milenios desde Adán hasta Yahushua, y 2 milenios desde Yahushua hasta el último. ¿Está claro? Entonces ahí vemos la separación incluso en los carros que se dieron. En lo que respecta a los vacunos, fueron 4 y después 8. ¿Verdad? Que el 4 se conecta con los 4 ángulos de la tierra y el 8 con el nuevo comienzo. Entonces, curiosamente, Yahushua vino como el postrer Adán, a dar un nuevo comienzo, para volver a nacer. Por eso, 4 carros, 8 vacunos. Porque en el 4.º milenio vino Mashiach a hacer un nuevo comienzo, el postrer Adán, hacer que nosotros volvamos a nacer, etc. 2 carros, 4 vacunos, como el último viene al final de 2 milenios a recoger a los que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Está claro? Para la cosecha. Y el otro que no le dan nada es porque representa a los que llevaban lo más apartado. Entonces representa el milenio y el 8.º, cuando ya es la vida eterna, o sea, cuando ya vamos a estar en lo más apartado y no vamos a necesitar becerros para cargarla. Dice, iba por el 12.
El primer día, ponen aquí, esto fue un primero de Aviv, el primer día de las ofrendas de los líderes de las tribus en honor a la inauguración del Mishkan. Un primero de Aviv fue el primer día en que Aarón y sus hijos ejercieron el sacerdocio. Fue el primer día para las ofrendas regulares sobre el altar. Fue el primer día en que descendió el fuego de Yahweh sobre el altar. Fue el primer día para la restricción a las ofrendas que debían ingerirse solo en el patio del templo. Fue el primer día para la prohibición de ofrendar en altares ubicados fuera del Mishkan. El primer día del primer mes es el primer día del primer mes del año. El primer día en el que la presencia celestial moró en el Mishkan. Vean, esto es particular, porque también fue el día en que Mashiach vino a la tierra, nació. El primer día en que la presencia celestial moró en el Mishkan. El primer día en que los Kohanim pronunciaron la bendición sacerdotal. Primer día en que los Kohanim pronunciaron la bendición sacerdotal. Entonces, 10 cosas si incluimos el nacimiento de Mashiach. 10 cosas, la perfección celestial. Ellos ponen otra con la que yo no estoy de acuerdo porque va con el calendario lunar de ellos. Ahora, otra cosa que quiero mencionar con respecto al argumentos que confirman que Mashiach habría nacido un primero de Aviv, es que recuerden que el cordero tenía que ser de 1 año de edad. Cuando Mashiach nació, ¿se acuerdan que los pastores, no pastores de prédica como, ¿verdad?, porque eso fue después, los pastores de ovejas estaban en la noche cuidando las ovejas, y unos ángeles se le aparecieron y les dijeron, vayan que ya nació Mashiach? Los pastores en la noche cuidando ovejas solo sucedía en Aviv, porque era el mes donde nacían los corderos para sacrificar el próximo año en el templo. Entonces por eso habían pastores de noche cuando Yahushua nació. Si hubiese sido en Sukkot, el ambiente, la temporada hubiera sido diferente y no habrían pastores pastoreando de noche. Estaban ahí porque estaban esperando que nacieran los corderos que serían sacrificados al otro año en el templo. Y los corderos que se sacrificaban en el templo eran los que nacían en Betlehem. Por eso fue que Mashiach nació cuando iban pasando por Betlehem. Y por eso nació en ese tiempo, porque sería sacrificado en un tiempo similar, en Aviv, 1 año después de su cumpleaños. ¿Sí me explico? Obviamente cerca de su cumpleaños sería el punto, pero el punto es que nació cuando todos los corderos estaban naciendo, por eso los pastores estaban ahí. Y hay varios otros puntos interesantes que confirman que habría sido ese día. También buen punto, toda Rabá, esa fue buenísima, sí, la había mencionado uno de los hermanos de la congregación, de que decía que venía cumpliendo los 12 años cuando iban para Jerusalén a celebrar la fiesta de Pesach, ¿verdad? Entonces, si iban a ir a celebrar Pesach y él tenía 12 años y había acabado de cumplir, es porque nació ahí mismo, en ese mes. Digamos, Yahushua ben Yosef, ben esto, ben lo otro, ¿verdad? Que es hijo de. Como hoy en día se utiliza el apellido del papá de la mamá para saber de quién es hijo, pero ahora es con apellidos, antes era con el nombre. Pero nada raro porque recuerden que los apellidos que se le pusieron a los latinos fue basándose en el trabajo que tenían, principalmente. Había otra, en sí se les pusieron nombres o apellidos de cosas, trabajos, como por ejemplo frutas también, ¿verdad? Y colores, digamos rojas, mora, cordero, torres, hermano por ahí que es aponte, que es puente, un puente, y Villalobos, etcétera, etcétera. Todos los apellidos latinos fue por que, o sea, como sí, póngale como quiera. Ese qué es lo que hace, ok, póngale así. Y se me están olvidando apellidos, pero en sí, si usted se pone a estudiar los apellidos latinos, por eso son así. Entonces, con eso que dijo Cordero, no me extrañaría que viniese de algunos pastores que criaban corderos. Póngale Corderos, hombre. Fernández, Rodríguez, sí, que sería hijo de Rodrigo, hijo de Fernando Martínez. Entonces, esos apellidos que son así es porque era como Ben Martín, pero entonces pusieron Martínez. Decía, aquí hay un... bueno, ya le leí todo eso, ¿verdad? Los 10, en mi caso, incluí la de Mashiach, y quité una de las que ellos pusieron con el calendario lunar.
Dice, el primer día hizo su ofrenda Nachshon. Nachshon, que viene de Nahash, que es serpiente. Nahash tiene valor numérico 358, que es el mismo valor numérico de Mashiach. Entonces, ¿qué particular? La primer tribu que trajo ofrenda, Yahudá, de donde vendría Mashiach ese mismo día, a quien llamarían una Nahash, ¿verdad? Porque lo vieron como falso profeta y lo mataron. Entonces, vean que Nachshon, que ya lo habíamos hablado, se conecta con Mashiach por el valor numérico de Nahash. Y Nachshon lo traducen como encantador de serpientes. Y obviamente Mashiach vino con su sacrificio a vencer a la serpiente, ¿verdad? Como se supone que el encantador lo que hace es ganarle a la serpiente al controlarla. Entonces Mashiach, mismo valor numérico de Nahash. Mashiach vino a través de Yahudá. Y aquí estamos viendo esa representación, el primer día del año. El primer día hizo su ofrenda Nachshon, hijo de Aminadab. Aminadab es mi pueblo, o mis parientes, pero mi pueblo es nobleza, o es noble. Curiosamente, Yahushua vino a hacernos reyes. Yahushua es la nobleza que nosotros podemos tener a través de nuestra fe en Él. Entonces, mi pueblo es noble, y noble no en el sino noble de rey. Entonces mi pueblo es noble, como cuando Mashiach vino a hacer a su pueblo noble, a ser los reyes y sacerdotes. Entonces el primer día hizo su ofrenda Nachshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Yahudá. Su ofrenda, una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata que pesaba 70 shekel. El shekel es la unidad de peso para todos los efectos. Aquí es un paréntesis. Un tazón de plata que pesaba 70 shekel. El shekel del lugar apartado, ¿verdad? Como aparece en Éxodo 30:13. Entonces era ese peso según el shekel que se usaba en el templo. Un shekel apartado. Ahora, estos números son particulares porque vean, 130 es la edad en la cual Adán tuvo a Set, que es de donde venimos todos nosotros. Porque recuerden, de Eva salió Caín y Abel. Caín mató a Abel. Y después en el capítulo 5, a los 130 años, Adán tuvo con Eva a Set. ¿Cuántos años vivió Adán? Ya deberían saberlo todos aquí, pero bueno, 930. Entonces, su ofrenda, una fuente de plata que pesaba 130 shekel. Es el verso 13. Dice, y su ofrenda, Karat Kesef Ahat. Karat Kesef. Esto es Karat Kesef, que es lo que dice aquí, tazón, una fuente de plata. Una fuente de plata. Es el valor numérico de la Kuf, 100. Más 400 más 200, ¿verdad? Tenemos 770. Más 20, 790. Más 60, 850. Y bueno, yo creo que es que me faltó Ajat, el 1. Y ya me faltaban los 80, que serían, ¿cuánto había dicho antes? 850. Ah, sí, 930, ahí están, ¿verdad? Entonces, tenemos que Karat Kesef, que es fuente de plata, y fue Isahar, el estudioso de la Torá, quien dijo, vamos a traer cada uno de nosotros una fuente de plata de 130 shekel, cada uno. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán, que vivió 930 años, valor numérico de Karat Kesef. Una fuente o una vasija. Algunos dicen otra palabra en vez de fuente, jarra. Como sabemos, el ser humano es una jarra o una vasija, un vaso en el que Yahweh pone el alma. Entonces, esta jarra de plata o fuente de plata representa a Adán, de donde venimos todos nosotros. Vivió 930 y pesaba 130, porque en el año 130 de su vida tuvo a Set, de donde venimos nosotros. Entonces, su ofrenda, una fuente de plata que pesaba 130 shekel. Ahí está representado Adán. Adán y la edad de
130 cuando tuvo a Set. También vean, y yo no sé, tal vez ya es yo buscando más de allá, más, pero 930, y dice que era una Karat Kesef, una. Digamos que le agregáramos ese 1 al 930, sería 931. Y movemos el 3 para adelante, tenemos 391, que es el valor numérico de Yahushua. Y digo eso porque recuerden que Yahushua es el postrer Adán. Entonces se podría decir que Karat Kesef Ahat, una fuente de plata, se puede conectar con Yahushua HaMashiach. Y digo eso porque es el postrer Adán, porque si se reacomodan los números tenemos el valor numérico Mashiach, y porque lo que sigue a continuación también se conecta con el último. Ahora dice: un tazón de plata que pesaba 70 shekel. Un tazón de plata que pesaba 70 shekel. El shekel del lugar apartado. Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda minja. Entonces, aquí donde dice un tazón de plata, en hebreo es el verso 13, ¿verdad? Dice Mizrak Echad Kesef. Mizrak Echad Kesef. Aquí hay algo particular porque no sé si notaron ahora que dije Karat Kesef Achat. Ahora lo está diciendo Echad, que es uno, en el medio. Entonces la vez pasada se puso al final para que uno deduzca que solo hay que agarrar estas dos palabras para el valor numérico. En este caso Echad aparece en el medio y por ende hay que tomarlo en cuenta en el valor numérico. Entonces voy a mostrar aquí otro valor numérico. Aquí tenemos Mizrak Echad Kesef, que es esta segunda que menciona aquí, un tazón de plata. Tazón 1 de plata. 347 más 13, tenemos 360. 400, 520. Cuando sumamos el valor numérico de Mizrak, Echad y Kesef, estamos, valor numérico 520. Curiosamente fue, y me falta algo aquí, un segundo, para leer el comentario de Rashi. Ese número se puede conectar, como he mencionado, con el último, así como ahora moviendo el número se conectaba con Yahushua 391. Y lo mencioné principalmente porque Yahushua es el postrer Adán, a quien hace referencia los valores numéricos primeros, 930. Traduzco esto como lo ponen acá, espero no enredar a nadie, después explico si se enreda a alguien. En la gematría 520, porque Noah, entonces la primer fuente de plata representa a Adán. La segunda, el jarrón o tazón, representa a Noah. Y como sabemos, Yahushua es el postrer Adán. ¿Y qué dijo Yahushua? La venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah. Entonces, Adán y Noah como primero y último, con esos números incluso, como lo mencioné ahora. Ahora dice, quien estableció su familia, o quien tuvo hijos cuando tenía 500 años. 500 años. Como lo dice Génesis 5:32. Y porque habían pasado 20 años desde que se había declarado el diluvio, y por los 20 años que se había declarado el diluvio antes del nacimiento de sus hijos, como está explicado en el verso, y sus días serán 120 años. Entonces Yahweh le dijo a Noah que duraría 120 años hasta el fin, bueno, de ese tiempo era el diluvio, y aún así, después de 20 años, de esos 120, tuvo hijos, en este caso a Yafet,
que fue, tenía los 100 cuando llegó el momento del diluvio. Entonces, lo cual es sorprendente, porque es parte de lo que hemos hablado acá con respecto a que hay mucha gente que dice, no, es que no quieren tener hijos más, bueno, por como es la sociedad, pero hay otras personas que no quieren tener hijos porque viene el fin. Se puede entender, por supuesto, lo puedo entender completamente, pero entre uno más fe tiene, no debería ponerse trabas o límites, porque Yahweh nunca dijo fructifiquen, excepto en el fin de los tiempos. No dijo, ¿verdad? Multiplíquense, pero deténganse cuando llegue tal año. Y aquí vemos a Noah, que a Noah le dicen, se va a acabar el mundo en 120 años, y 20 años después está teniendo hijos. O sea, él sabía que esos hijos iban a pasar por el fin de ese mundo, y aún así los tuvo. ¿Sí me explico? La importancia y la grandeza de su fe. Entonces, 500 años cuando tuvo hijos, 20 años después de que se le había avisado que vendría el diluvio dentro de 120. Entonces, 520, como 500 años cuando tuvo hijos, 20 años después de que se le avisara del fin. ¿Está claro? Y curioso me parece que Rashi lo acomode de esa manera por el hecho de que o sea, es un mismo número, 520, pero está separándolo en 500 y 20 para explicarlo. Igual, en cierta forma, como mencioné ahora con el 931, y podemos acomodar los números y tener 391, que es el valor numérico de Mashiach. Entonces, eso con respecto a ese tazón. Y como les decía, es particular que la forma en que Yahweh lo escribió al propio, puesto que la primera vez puso el número 1 al final, y esta vez puso el número 1 en el medio, Mizrak Ejad Kesef, para que se tomara en cuenta el valor numérico, que es 13, y nos diera 520. Como ahora expliqué, ¿cuántas naciones hubo en la Torre de Babel? 70, que vinieron de los 70 hijos que tuvieron los 3 hijos de Noah, que aparecen en Génesis. En Génesis se mencionan las 70 naciones. Por eso es que dice aquí, un tazón de plata que pesaba 70 shekel. El tazón de plata es Noah, de donde salieron las 70 naciones. Así como de la fuente de plata, que es Adán, salió Set a los 130. Pesaba 130. Ahora de este tazón de plata, que es Noah, salieron las 70 naciones. 70 pesaba ese tazón. ¿Está claro eso? Ahora, en lo que respecta a primero y último, ya dije con el primero, el último viene a predicar a las 70 naciones y a recoger a los escogidos de entre las naciones. Entonces, una vez más, conexión con el último aquí con Noah. Un tazón que pasaba 70 shekel del lugar apartado, shekel del lugar apartado. Ambos, oigan, llenos de harina fina, que como sabemos representa a los 144,000 escogidos. La harina fina, como lo vemos en Apocalipsis 14, que se recoge el trigo y se recogen las uvas, los pocos y los muchos. Del trigo se hace la harina, que es la minjá, ¿verdad? Que es la ofrenda que representa a los 144,000, porque son los únicos que no mueren. Minjá era la única ofrenda en la que ningún animal tenía que morir. Entonces representa a los escogidos. Obviamente también representa alimento espiritual, ¿verdad? Como Yahushua, que es el pan de vida, y el pan se hace del trigo. Entonces, llenos de harina fina mezclada con aceite, como ofrenda minjá, que decía, como ofrenda minjá. Entonces, el tazón y la fuente repletos de harina, porque vino el primero y el último para recoger a sus escogidos. Por eso venían los dos llenos de harina. Y dice, mezclada con aceite, que representa el espíritu, la unción, como ofrenda minjá. Después dice, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso. Aquí hay algo muy interesante, que Rashi hace ni siquiera una aclaración, menciona que le parece particular que llevaran incienso. Dice que esa es la única vez en la que se dio la ofrenda de incienso en el templo. De hecho voy a buscar el comentario un segundo. Dice, no encontramos
que el incienso sea ofrendado por ningún individuo, ni que incienso fuese ofrecido sobre el altar de afuera. Únicamente en esta ocasión fue una orden o un mandamiento del momento, o sea, una ley excepcional que solo se aplica en una situación particular, en esta. Entonces dicen, no encontramos en ningún lado en la Torá, en ningún lugar que alguien ofrendara incienso, que se llevara incienso ahí donde se llevó ese día. Fue una regla para ese día. Lo dice Rashi. ¿Qué fue lo que le llevaron de regalo a Mashiach cuando nació? Incienso, mirra y oro. Y aquí dice, una cuchara de oro con incienso. O sea, le llevaron oro e incienso. La mirra representaba su sacrificio. La mirra representaba su muerte. Aquí sacrificaron animales de fijo, pero la mirra representaba su sacrificio. Por otro lado, el oro, el reino que venía a ofrecer, y el incienso, el que él iba a ser intercesor. Entonces ellos dicen, qué raro que trajeron incienso ese día. ¿Por qué? Porque ese día nacería Mashiach y le traerían incienso los sabios del oriente. ¿Recuerdan? El primer día del año, exacto. Entonces el primer día del año nace Mashiach, le traen incienso y oro. Y aquí hay una ofrenda donde traían cuchara de oro llena de incienso. Y Rashi dice, qué raro esto del incienso, ¿por qué será? Bendito Yahweh, nosotros sabemos. Levítico 2.1 dice, cuando alguna persona ofrezca una oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina sobre la que echará aceite y pondrá incienso. ¿Verdad? Similar a lo que están llevando aquí. Ofrezca una oblación a Yahweh. Le llevará luego a los hijos de Aarón, a los Kohanim. De ello tomará el Cohen un puñado de la flor de harina con aceite junto con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar como memorial. Y vean cómo ahí está diciendo, cuando traigan una ofrenda para sacrificar, entonces está el sacrificio, que representa la mirra, o es representado por la mirra, el oro por la cuchara y el incienso, que es su intercesión. Continúo. Dice, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso. El 14 en hebreo, kaf ahat, pero kaf tiene el valor numérico 100, es la pei y la kaf, la letra kaf. La letra kaf es 20, la p es 80, entonces valor numérico 100. El 100 es el valor numérico de la kuf, y la kuf representa el cielo. O sea, el 100 representa el cielo. El 100 representa la perfección celestial a su máximo esplendor por el hecho que es 10 por 10. Entonces, el 100 representa el cielo y curiosamente es kaf, cuchara. ¿Por qué? Porque kaf quiere decir palma de la mano y uno hace una cucharita con la palma de la mano. Entonces a la cuchara se le llama kaf porque es como la palma de la mano, que es la letra kaf. Dice kaf una. Dice Azara Sahab. Entonces, una cuchara de oro, así de 10. Azara. ¿Cómo sabemos? Yahweh dio 10 mandamientos en la mano de Moshe. O se podría decir, Yahweh con su kaf, con su mano, dio los 10 mandamientos al pueblo. Entonces, kaf, que pesaba 10. ¿Por qué? Porque la mano de Yahweh dio los 10 mandamientos. Yahweh dio la Torá, representada por esos 10 mandamientos. Entonces, la cuchara de oro de 10 shekel representa la Torá, dada por la mano de Yahweh, la kaf de Yahweh. ¿Está claro? Además, kaf es la letra que representa palma, pero también representa trono, también representa corona, por ende representa el reino, al rey. Curiosamente vimos que representó a Adán y a Noé como primero y último, y ahora viene la kaf, que sería como primero y último se hacen uno y ahora reinan sobre la tierra y aplican los mandamientos de Yahweh. ¿Sí me explico? De hecho, lo que estaba diciendo, que el primero y el último se unen después de lo que representó la fuente y el tazón, primero y último se unen, y qué curioso que la kaf es la mezcla de la letra kaf y la letra pei. La kaf es una mano, la pei es una boca.
Entonces se puede decir la mano de Yahweh predicando, o se puede decir la mano y la palabra, Hechos 1. Porque recuerden que Yahushua es el brazo de Yahweh y es la palabra. El último es la mano de Yahweh y la voz. Entonces Kaf se conecta con la mano uniéndose con la palabra, o la mano de Yahweh predicando. ¿Qué? Los 10 mandamientos. Por eso pesaba 10 shekel. Y era de oro, porque, vean qué particular, tazón y fuente de plata representan a Adán y a Noah, que es hombres hechos del barro. Y la cuchara de oro, porque representa los mandamientos celestiales. O sea, cielo y tierra, oro y plata. Sería el punto. Por eso la cuchara de oro, porque representa los mandamientos celestiales que vienen del reino de Yahweh. Una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso. Llena de incienso, que representa las obras de los justos y representa la intercesión. Entonces, ya expliqué lo del incienso que le trajeron a Mashiach ese día también, pero en este caso, cómo los 10 mandamientos funcionan para, o sea, si uno cumple los mandamientos, Yahweh lo cuida a uno, Yahweh lo escucha, Yahweh, etcétera, etcétera. Si uno no cumple los mandamientos, no puede esperar nada, porque se está saliendo él mismo de la voluntad de Yahweh. Entonces, una cuchara de oro que pensaba 10, llena de incienso, ¿verdad? De intercesión, o, repito, las obras de los justos, dice Apocalipsis. El incienso son las obras de los justos. ¿Cuáles son las obras de los justos? Los mandamientos. Entonces, pesaba 10, llena de incienso. Ahora, aquí dice el 15. Un novillo, un carnero, un cordero menor de 1 año para ofrenda olá. Esos 3 mencionan ese verso 15, no se me adelanten. Un novillo, que en hebreo dice par, sería, pará es vaca, par es el macho, entonces ahí pusieron novillo. Ahí dicen alguna otra cosa en vez de novillo en la suya. Sí. Becerro, ok, becerro. En lo que respecta, como siempre digo, las ofrendas de Yahweh, el último es representado por el becerro de Yom Kippur y por la oveja. Lo vimos la semana pasada, incluso femenino, recuerdan, porque decía Rachel en uno de los 2 versos que vimos, porque el último viene como cabeza de los escogidos, que son la congregación, y la congregación es una oveja que sigue al buen pastor. El buen pastor como cabeza muere por ellas, pero en sí, por eso es la conexión con la oveja en Isaías 53. Entonces, en Isaías 53 vemos que menciona cordero y oveja, primero y último. Cordero y oveja, primero y último. Eso necesito que lo queden grabado. Después vemos que en Yom Kippur se sacrificaba un macho cabrío y un becerro. Otra vez, primero y último. Pero son ofrendas diferentes, porque el cordero es para Pesaj, el becerro y el macho cabrío para Yom Kippur. Por eso Yahushua cumplió en el día exacto como cordero, muriendo en Matzot. Pero Pilato puso a escoger entre Yahushua y Barrabás, como el sacerdote tiraba suertes por los 2 machos cabríos de Yom Kippur. Entonces, como dije, en lo que respecta al primero, se conecta con el primero el cordero y el macho cabrío. Con el último, el becerro y la oveja. Esos 2 animales. Y el carnero con Eliyahu. Ahora bien, aquí menciona varios y en sí se conectan, como no aceptan lo de Yahushua y el último y todo lo demás, se conecta con Abraham, Isaac y Jacob primero. ¿Por qué? Acabamos de ver a Adán y a Noah representados por la fuente y el tazón. ¿Estamos? Ahora viene el par o el novillo, el becerro, que es representado por Abraham, que sacrificó un becerro cuando hizo el sacrificio de las partes para hacer pacto con Yahweh. Entonces el becerro está conectado con Abraham, lo cual es particular porque recuerdan que les he dicho que Yahushua vino como hijo, el último viene como padre. Si quieren lo explico, pero ya lo he explicado mucho, nada más voy a decir eso. Vino como hijo y vino como padre, viene como padre el último. Cuando hablamos de los 3 patriarcas, sabemos que los 3 son patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Abraham en su mismo nombre significa padre exaltado, padre de multitudes. Bueno, porque se le cambió de Abraham a Abraham, pero padre por Ab. Y fue el que se le dio la promesa de un hijo. Entonces Abraham siempre representa padre.
Yitzhak vino como el hijo de la promesa. Y a pesar de que se convirtió en padre, no se presenta como padre, solo como el hijo que Abraham llevó a sacrificar. Así como Yahushua vino como hijo y fue sacrificado. El último, como siempre he dicho, es representado por Jacob. Y Jacob, a pesar de ser hijo de Yitzhak, se presenta igual como padre, porque fue el padre de las 12 tribus. Abraham, el padre de la fe. Jacob, el padre de las tribus. Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, Abraham y Jacob se conectan con el último que viene como padre. Isaac se conecta con el primero que vino como hijo. Cuando separamos a Abraham, Isaac y Jacob, como he dicho, representan a Yahweh, el padre, que vino como primero y último, Isaac y Jacob. Pero si queremos conectar al último con los patriarcas, serían con Abraham y Jacob. Así como Abraham lleva a sacrificar a Isaac, el último lleva a sacrificar a Eliyahu, el otro testigo, que vendría siendo uno de la congregación. Entonces, así como Abraham lleva a su hijo Isaac a sacrificarlo, el último, como Abraham, lleva a Eliyahu a sacrificarlo. ¿Y qué sacrificó Abraham? Un carnero, que es el animal que representa a Eliyahu. Entonces, un becerro representa a Abraham, el padre de la fe. Y curiosamente, el becerro nuevamente como la Aleph. Y la Aleph es la primera letra de Abraham. Es un becerro. Y él es el padre de la fe, o sea, el primero en la verdadera fe. Todo volvió a empezar con él. Por eso los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, no son Noah, Abraham. ¿Sí me explico? Después dice un carnero. Un carnero que en hebreo... bueno, de hecho... no, me adelanté. Sí, no, 15. En hebreo dice Par Ejad Ben Bakar, que es un novillo, novillo uno, hijo de la vaca. Entonces ahí vemos que, es macho, que viene como hijo de hombre, en este caso hijo de Bakar. Y Par es la Pei y la Reish, se puede ver como la palabra o la voz, en este caso es el último, entonces la voz que viene como cabeza, Pei y Reish, boca y cabeza, son las dos letras que forman la palabra Par, que están traduciendo como novillo. Después dice Ail, que es el carnero, Ail Ejad, que en lo que representa los sacrificios del fin representa a Eliyahu, pero en lo que llevábamos representa a Yitzhak. El carnero representa a Yitzhak, porque como dije, ¿qué sacrificó Abraham en vez de a Yitzhak? A un carnero. Entonces el carnero representa a Yitzhak. Entonces el novillo Abraham, el carnero Yitzhak, un cordero menor de 1 año para ofrenda olá. En hebreo dice Keves Ejad, Keves, o sea, oveja 1. Oveja 1. Hijo de 1 año. En hebreo, en vez de decir tiene que tener tantos años, o ¿cuántos años tiene usted? Se usa hijo de cuánto. O sea, como hace cuánto es un hijo, de hace cuánto nació. Entonces dice hijo de 1 año. Por eso los corderos eran sacrificados de 1 año. Hijo de 1 año para olá. Como dice Keves, no dice se, que es cordero, pero al decir que es de 1 año sabemos que es cordero. Obviamente se representa a Yahushua, el cordero. Pero en lo que respecta a Yitzhak y Jacob, recuerden que Jacob fue el que separó las ovejas de Labán. Entonces por eso la palabra Keves, que es oveja, de 1 año un cordero. Pero utiliza la palabra oveja porque Jacob separó las ovejas de Labán, ¿recuerdan? Y cuidaba las ovejas de Labán. Entonces ahí van Abraham, Yitzhak y Jacob, los patriarcas. También algo que no mencioné, cuando dice un toro, Yahweh pudo haber dicho nada más, la forma en que se pudo haber escrito, no era necesario poner 1, pero la forma en que lo escriben se interpreta para decir que tenía que ser un toro único. O sea, de todos los toros tenía que ser el mejor que tenía. No solo un toro, sino toro único. Se interpreta.
que viene siendo, ¿verdad?, como escogido para el sacrificio, en este caso como Abraham fue escogido de entre las naciones para ser el padre de la fe. Algo que no mencioné ahora, cuando decía lleno de incienso es Meleia Ketoret. Meleia Ketoret. Si agarramos, hay un método de transmutación de letras en hebreo en la cual uno puede cambiar unas letras por otras letras. Hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer según el sonido de la letra, según la forma de la letra. En este caso es uno que se llama Atbash. Atbash es el método en el cual la Aleph, que es la primera letra, se puede cambiar por la Taf. La Bet se puede cambiar por la Shin. La Gimel por la Reish. O sea, la primera por la última, la segunda por la penúltima, la tercera por la antipenúltima, y etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? En ese caso, Ketoret tiene la letra Kuf, que se puede cambiar por la letra Dalet. Si se hace eso, las palabras llena de incienso tiene el valor numérico 613. 613 son los mandamientos de la Torá. Entonces era una cuchara, una palma de 10 shekel, de peso. O sea, los 10 mandamientos dados por la mano de Yahweh. ¿Dónde están los 10 mandamientos? En la Torá. ¿Y cuántos mandamientos en total hay en la Torá? 613. Entonces el valor numérico con Atbash, utilizado en llena de incienso, 613 de los mandamientos. Incienso, las obras de los justos. 10 de peso por los 10 mandamientos. De oro porque vienen de los cielos, del reino de Yahweh, a través de su mano. Por eso una kaf, una cuchara. El toro correspondiendo a Abraham, de quien se dijo y tomó un toro, o tomó un novillo, en Génesis 18:7. Un carnero correspondiendo a Isaac, de quien se dijo y Abraham tomó un carnero, etcétera, etcétera. Una oveja correspondiendo a Jacob, de quien se dijo y Jacob separó los corderos, las ovejas, en Génesis 30:40. Lo de Yitzhak como el carnero, Génesis 22:13. Pero con esto que estoy diciendo, porque la vez pasada lo hablamos con respecto a primero, último y Eliyahu, pero obviamente estos animales que se están mencionando aquí se pueden seguir utilizando a través de toda la escritura con todos los sacrificios. O sea, el toro representando a Abraham, la oveja a Jacob. ¿Se acuerdan que dije que cordero y oveja, primero y último? Entonces, Jacob con oveja, porque también el último es una oveja. Entonces, como en el estudio anterior que habíamos leído lo del Nazir, decía la siguiente: la ley del Nazir: el día que cumple el periodo de su abstinencia deberá dirigirse a la entrada de la tienda del Mishkan, ofrecerá como ofrenda suya a Yahweh un cordero menor de un año. En Yahushua, pero en los patriarcas, Jacob, sin defecto físico, como ofrenda olá, una oveja menor de un año. Ese, como había dicho, se conectaría con el último, por lo que vemos en Isaías 53, y con Jacob también por la oveja y cordero, sin defecto como ofrenda hatat. Un carnero sin defecto para ofrenda shelamim, que sería Yitzhak o Eliyahu. Un canasto de hogaza sin leudar, que serían los 144,000. Entonces vuelvo a el que estábamos. Decía un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá. Dice el verso 16, un chivo, un macho cabrío para ofrenda hatat. Un macho cabrío para ofrenda hatat. El macho cabrío, recuerdan, bueno, vuelvo y repito, es representado por Yahushua también. Ahora lo dije, espero lo tengan claro. Porque Yahushua fue puesto con Barrabás para escoger entre ellos dos, como los dos machos cabríos, de los cuales escogía uno para ser sacrificado a Yahweh en Yom Kippur. En lo que respecta los patriarcas, representa a Yosef, porque recuerdan que los hermanos de Yosef mataron un macho cabrío, un macho cabrío, para llenar de sangre la túnica de Yosef y llevársela a Jacob y decirle: mira, porque la sangre del macho cabrío es similar a la del ser humano.
Entonces mataron un macho cabrío, llenaron la túnica de Yosef de sangre y se la llevaron al papá y le dijeron, ve a ver si esto es de Yosef. Y era para que él pensara que lo habían matado. Una bestia lo devoró, dijo. Como la bestia de Apocalipsis 13 va a matar al último que es descendiente de Yosef. ¿Cuándo? En Yom Kippur, cuando moría el macho cabrío. ¿Sí está claro? Entonces, en lo que representan nuestros antepasados, el macho cabrío representa a Yosef, porque se mató un macho cabrío cuando se vendió a Yosef. Pero en el sentido espiritual, profético, representa a Yahushua, que murió como el macho cabrío de Yom Kippur. Y qué curioso que de quién era hijo según la ley Yahushua, de Yosef. Como siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro espiritual, y viceversa. Por eso es que siempre digo uno y después digo el otro. Y quizá algunos se enredan, pero es que hay varias formas de verlo. Espero eso esté claro. Entonces, Yosef es el antepasado del último. Lo conectan con el macho cabrío a Yosef aquí. Pero en sentido espiritual, por el sacrificio de Mashiach, como macho cabrío de Yom Kippur, se conecta con Yahushua. Hasta el momento, ¿verdad? Tenemos a Yahushua como el cordero y como el chivo. Al último como el novillo y a Eliyahu como el carnero. Pero en patriarcas, novillo Abraham, carnero Yitzhak, cordero Jacob, chivo Yosef. Ahora aquí donde dice como ofrenda Hatat, Yahushua murió para pagar por nuestros pecados. Ofrenda Hatat es ofrenda de pecado. Yahushua murió como el chivo de Yom Kippur en Matzot por nuestros pecados. En este caso era ofrenda de pecado, la cual llaman, me pareció particular y ya les digo por qué. Dice, para rectificar o pagar por el pecado, que le llaman la tumba del abismo. La tumba del abismo. En hebreo, Kever Hatehom. Tehom es abismo. Me parece eso particular porque es un macho cabrío. ¿Y dónde está Azazel, que es representado por un macho cabrío? En el abismo. Entonces, hay un macho cabrío que se dejaba libre al desierto para Azazel, según Levítico 16. Pero aquí se está sacrificando un macho cabrío, que sería Yahushua, para pagar por el pecado. En sí, el pecado al que se refieren es de las personas que hayan tocado un muerto o hayan estado con un muerto en algún cuarto, están impuras. Entonces se aprovechaba y se hacía ese sacrificio para pagar por cualquier persona que anduviese impura por muerto. Por eso le llaman la tumba del abismo, como diciendo por tocar un muerto que está o va para una tumba y su alma al abismo. Tehom, y repito, macho cabrío, había uno para Yahweh y otro para Azazel. Azazel curiosamente está en el abismo. Dice para pagar por la tumba del abismo, que era una impureza que no se había determinado. O sea, si alguien no tenía determinada una impureza de haber tocado un cuerpo, aquí se purificaba con este sacrificio. Entonces un chivo para ofrenda Hatat, el 16. Sheir Izim, un chivo peludo. Sheir Izim Echad Lehatat. También eso podría, o sea, el hecho de que era un chivo para pecado, por pecado, se podría decir, estaban pagando las tribus por el pecado de haber vendido a Yosef. ¿Y a qué se parece? Porque recuerden que fue Yahudá quien vendió a Yosef. ¿A qué se parece eso? Cuando Judas vendió a Yahushua. Entonces vean ahí la conexión de Yosef con Yahushua, como el chivo que es Yosef y el chivo que fue Yahushua para pagar por el pecado. Entonces en el caso de la letra de hace tiempo sería como para pagar por el pecado de haber vendido a Yosef, pero en futuro para pagar por el pecado de rechazar y vender a Mashiach, Yahushua como chivo de Yom Kippur. Y para ofrenda Shelamim, por si algo, Olá es ofrenda de fuego. Como sabemos, los dos testigos van a morir, todo parece indicar, por fuego que desciende del cielo. Se cumple el Olá, y ahí se mencionó el novillo y el carnero, pero también se menciona el cordero, porque ¿por qué mueren los dos testigos por fuego del cielo? Por predicar del cordero. Los dos testigos vienen, dan testimonio del cordero y los sacrifican con fuego del cielo, como Olá. Después viene por Hatat el chivo, como Yahushua murió hace 2000 años por el pecado. Espero que se esté quedando claro. Y también el fuego hacía que la ofrenda ascendiese, como Yahushua ascendió hace 2000 años y los dos testigos resucitan y ascienden. También se conecta con Olá, porque de hecho Olá
A pesar de que es ofrenda quemada, no significa ofrenda quemada, significa ofrenda que se eleva. Olá, de alá, como alabar, de levantar las manos. Entonces, olá quiere decir que la ofrenda se eleva hacia el Padre. Pero ¿cómo se elevaba? A través de fuego. Y para ofrenda shelamim, o sea, de paz, shalom, ofrenda shelamim, que quiere decir que es una ofrenda que se da una vez que ya se pagó por el pecado. Olá, hatat, shelamim. El último como olá, Yahushua como hatat, y Eliyahu como shelamim. ¿Está claro? Y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de 1 año. 2 vacunos que representan a Moshe y Aarón. Entonces llegamos hasta Yosef con el chivo y ahora vienen 2 vacunos. 2 vacunos juntos, Moshe y Aarón. Que también obviamente Moshe y Aarón representan a los 2 testigos. Entonces mi punto es que los veamos con cómo era antes y también cómo se puede ver proféticamente. En sí se diría que Isahar dijo de todas estas ofrendas porque él veía cómo se conectaban con la Torá, con la escritura y nuestros antepasados. No me extrañaría que Yahweh le haya dado Ruach para que también viese cómo se conectaría en el futuro con Mashiach y los 2 testigos. Y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, como los 2 testigos, como Moshe y Aarón. 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos, menores de 1 año. Obviamente 5, 5 y 5, 15, que es el valor numérico de Yah, ¿verdad? El diminutivo de Yahweh. También, espero me sigan acá. Como he dicho, Yahweh se separa en 2 y se puede ver como Yahweh que dijo yo soy el primero y yo soy el último. David representa al último. Curiosamente es David el que constantemente llama a Yahweh Yah, lo cual representa al último orándole a Yahweh a través de Yahushua, que es la primer venida, o sea, Yah, las primeras 2 letras. Entonces, David como el último llamaba a Yahweh Yah, porque representa al último llamando a Yahweh en el nombre de Yahushua, o sea, orando a Yahweh con un intercesor que es Yahushua. Por eso las primeras 2 letras como el primero, Yah. Curiosamente tiene valor numérico 15, Yah, Yud y Hei, 15. Yahushua vino y murió el 15 de Aviv, Matzot. Entonces murió como Yah en el día Yah, en el día 15. Otra cosa que iba a decir eso del 15. Bueno, si al 15 le agregamos los 2 vacunos, sería 17, ¿verdad? 17 es el valor numérico de la palabra Tov, que es bueno. Entonces ahí se estaba haciendo algo bueno. Cuando Yahushua le llamaron bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y es el Padre que está en los cielos. Pero también se refería a la segunda venida, porque Yahushua vino como el árbol de la vida, el último viene como el árbol del conocimiento del bueno. Entonces el último viene como el bueno. Mi punto ahí es el 15 se conecta con Yahushua, pero si le incluimos el 2, se conecta con el último, por el Tov. Tras de eso, Yahushua vino como Yah a morir el 15. ¿Hace cuánto? 2000 años. Entonces vean cómo dice, 2 vacunos y después 15, 5, 5 y 5. 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos. El 5 representa favor, ¿verdad? Valor numérico 17, perdón, sí, número 17 con todos estos números que se mencionaron, 2, 5, 5 y 5, que es Tov. Si solo tomamos 5 y 5 y 5 es Yah, que se manifestó 2 veces, primero y último. 2 vacunos y después viene el 15, repito, como Yah viniendo 2 veces. Aquí se menciona algo con respecto a esto también. También sí, el hecho de que son 3 carneros, chivos, corderos, en lo que respecta, ¿verdad? Ya saben los animales que representa cada uno. Por si algo, vacuno sería el último, carnero sería Eliyahu y chivo y cordero Yahushua. Pero con esto que estaba diciendo, se hacen 3 separaciones de esos animales, cordero, chivo y carnero, porque habían 3 campamentos, ¿recuerdan? El campamento celestial, que era el Mishkan, el campamento levita y el campamento israelita. Entonces 3 campamentos, 5, 5 y 5. Y Moshe y Aarón como los vacunos. Entonces Moshe y Aarón como los vacunos. 5 carneros,
5 corderos y 5 chivos, como el Mishkan, los levitas y los israelitas. Espero todo eso esté claro. También corresponden 5, 5 y 5 a la Torá, los profetas y los escritos. La Torá, los profetas y los escritos, que es el Antiguo Testamento, la Tanaj, el Antiguo Pacto, ¿verdad? Torá, profetas y escritos. Pero qué particular que después pone dos vacunos, como el Antiguo y el Nuevo Pacto. Bueno. Antiguo y Nuevo Pacto, 2 vacunos de 5, 5 y 5, que representa Torá, escritos y profetas. En el Nuevo Pacto, curiosamente, se puede ver como una separación de evangelios y cartas, o epístolas, ¿verdad? Que le llaman. Pero en sí el Nuevo Pacto es evangelios, los 4 libros de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que cuentan la historia de Mashiach, y después están las cartas. Obviamente hay unas que no las llaman cartas, pero en realidad son iguales que las cartas en lo que respecta la información que se daba ahí y para qué se había escrito. O sea, era para mandarle información a otra congregación, es una carta. Así como el mismo libro de Hechos, se podría decir que es una carta para nosotros, de los hechos que hicieron los apóstoles. Entonces mi punto es que el Nuevo Pacto se puede separar en 2, principalmente, cartas y evangelios. Lo separan en más, repito, por si algo. Entonces, 2 vacunos y esos 3, la separación de la Torá, los profetas y los escritos. Y el hecho de que hay 5, 5 y 5 se conecta con que la Torá tiene 5 libros. Y en la Torá están los 10 mandamientos, que estaban en 2 tablas, 5 y 5, como los dedos de cada mano. ¿Está claro? Entonces, 5, 5 y 5, la Torá y los 10 mandamientos. Entonces, y para ofrendas Shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de 1 año. Esa fue la ofrenda de Nachshon, hijo de Aminadab. Y algo más quería decir, una más. Dice, sí, 2 vacunos, correspondiendo a Moshe y Aarón, que hicieron la paz entre Israel y el Padre en los cielos. Moshe y Aarón ayudaron a traer Shalom entre el pueblo y Yahweh, principalmente los 2 testigos en el fin de los tiempos, y principalmente primero y último, pero bueno, en el sentido de cómo esos 2 vacunos se conectan con Moshe y Aarón, se conectan con los 2 testigos y se conectan con el primero y el último. Y por eso, porque trajeron la paz para Israel, eran entregados como sacrificios Shelamim, sacrificios de paz. El segundo día hizo su ofrenda Netanel, hijo de Tzuar, jefe de Isahar. Entonces ahí fue donde Rubén dijo, ¿cómo? Pero Yahweh le dijo, era según el orden alrededor del Mishkan. Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, el shekel del lugar apartado. Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minjá. Una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero menor de 1 año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat. Aquí ponen un paréntesis. Y dice, por falta, hatat, por falta. Pero dice, para expiar por si el líder se impurificó inadvertidamente, por ejemplo, al haber estado en la proximidad de una tumba no marcada, u otra situación, y luego haya ingresado al lugar apartado. Ya lo había mencionado, ¿verdad? Lo que decía, la tumba del abismo. Que verjatejón. Dice, verso 23, y para ofrenda Shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de 1 año. Esa fue la ofrenda de Netanel, hijo de Tzuar. El tercer día, el jefe de los descendientes de Zebulún, Eliab, hijo de Gelón. Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel. Un tazón de plata de 70 shekel, el shekel del lugar apartado, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minjá. Una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero menor de 1 año para ofrenda olá. Un chivo para ofrenda hatat. Y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de 1 año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. Dice aquí con respecto a la fuente de plata, ya lo que mencioné. Keharat Kesef en hebreo, cuyo valor numérico es 930, tanto como los años de la vida de Adán. 130 shekel representa los 130 años que tenía Adán cuando tuvo a su hijo Shet.
un tazón de plata, Mizrak Ejad Kesef en hebreo, cuyo valor total es 520, que correspondía a los 500 años que tenía Noah cuando engendró descendencia y los 20 años que el decreto del diluvio precedió a dicha progenie. 70 shekel en representación de los 70 pueblos originales. Con respecto a la cuchara, dice una cuchara que representa la Torah, que fue entregada de la palma de Yahweh, y de 10 shekel de peso, que representa los 10 mandamientos. Ya lo había dicho, pero por si algo. 30. El cuarto día, el jefe de los descendientes de Rubén, Elitzur, hijo de Shedeur, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del lugar apartado, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minjá, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Elitzur, hijo de Shedeur. También el hecho de que, ¿verdad? Como decían al principio, que a pesar de ser la misma ofrenda, qué curioso que mencione la ofrenda una y otra vez. Sí, él pudo haber dicho, cada uno trajo esto, lo mismo. O todos trajeron lo mismo, pero el hecho de que está diciendo en cada una, Zebulún, descendientes de Zebulún, Eliab, hijo de Gelón, por ejemplo, ahí hay 3 nombres que no hubieran aparecido si solo se hubiese dicho todos trajeron la ofrenda. Entonces, en cada una de esas ofrendas se dicen 3 nombres. Cada uno de esos nombres tiene un significado importante, que es también la razón por la que Yahweh dijo que lo harían en ese orden, no según el orden de nacimiento, que era como Rubén lo esperaba, sino según el orden de acomodo alrededor del Mishkan. Si se hubieran puesto los nombres en el otro orden, no hubiera sido el mismo mensaje. ¿Está claro? Hubiera sido enredado, al menos, diferente. Dice, el quinto día, el jefe de los descendientes de Shimón, Shelumiel, hijo de Surishadai, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del lugar apartado. El shekel apartado valía el doble que el shekel normal, por eso es que a cada rato dice el shekel apartado, no era cualquier shekel. Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minjá, una cuchara de oro que pesaba 10 llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat y como ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Shelumiel, hijo de Tsurishadai. Ponen acá, llena de incienso, que representa los 113 preceptos, tanto como el valor de la palabra Ketoret, cuando a la Kuf, cuyo valor es 100, se le intercambia por la Dalet, según el sistema Atbash. Ya lo había explicado ahora, espero esté claro con solo lo que dije. Entonces, el sexto día, jefe de los descendientes de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Su ofrenda consistió de una fuente de plata de 130 shekel de peso, un tazón de plata de 70 shekel, el shekel del lugar apartado, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minjá, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día, el jefe de los descendientes de Efraín, Elishama, hijo de Amihud. Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del lugar apartado, ambos llenos de harina fina mezclado con aceite para ofrenda minjá, una cuchara de oro que pesaba 10 llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Elishama, hijo de Amihud. El octavo día, el jefe de los descendientes de Menashe, Gamliel, hijo de Pedatsur, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para el lugar apartado. Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minjá, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esta fue la ofrenda de Gamliel, hijo de Pedatsur. Aquí ponen, los elementos de las ofrendas representan elementos fundamentales del universo: Adán, Noah, los patriarcas, los 70 pueblos, madre, la Torá, los 10 mandamientos. Por medio de sus ofrendas con motivo de la inauguración y separación del Mishkan, ofrendas que incluían específicamente los componentes descritos en el contexto, los jefes de tribus dejaron establecido que el Mishkan constituye un microcosmos en sí mismo. Entonces,
lo que hemos dicho ya varias veces, que el Mishkan representa la creación misma. La creación, por eso la forma que tenía el Mishkan, como hemos hablado, según la misma forma de la tierra, y como cada uno de estos sacrificios tenía que ver con la base de toda la humanidad. Adán, Noah, las 70 naciones, Abraham, Isaac, etcétera, 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 todo lo que ya hablamos y cómo representa incluso lo profético. Dice, Moshe toma las ofrendas de los jefes de las tribus. Inicialmente, Moshe se negó a recibir dichas ofrendas, pues Yahweh no había ordenado hacerlas. La experiencia negativa con Nadab y Abijú, que fallecieron al ofrecer incienso que no fuera autorizado, estableció un temible precedente, pero Yahweh le informó a Moshe que la intención de los jefes de las tribus era digna y que sus ofrendas eran totalmente aceptables. Entonces, y solo entonces, Moshe accedió a tomarlas. ¿Verdad? Los dos hijos de Aarón que acercaron fuego extraño y Yahweh hizo descender fuego del cielo y murieron. Entonces Moshe dijo, no, mejor que no traigan nada a menos de que Yahweh lo diga, porque esta gente quiso traer algo pensando que iba a ser una buena obra y terminaron muriendo. Representaban a los dos testigos, ya lo he dicho. El noveno día, el jefe de los descendientes de Benjamín, Abidán, hijo de Gidoní, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del lugar apartado, ambos llenos de harina fina, mezclada con aceite para ofrenda minjá, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoni. El décimo día, el jefe de los descendientes de Dan, Ahiezer, hijo de Amishadai, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, de un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del lugar apartado, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minjá, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menor de un año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amishadai. El 11º día, el jefe de los descendientes de Asher, Pagiel, hijo de Ojrán, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para todos los efectos del lugar apartado, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minjá, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ojrán. El 12º día, el jefe de los descendientes de Naftali, Ahirá, hijo de Enán, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para todos los efectos del lugar apartado, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minjá, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat y para ofrenda shelamim, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta fue de los jefes de Israel para la separación del altar el día en que fuera ungido. 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharas de oro. ¿Verdad? Obviamente con las 12 tribus, los 12 discípulos, las 12 horas del día, las 12 horas de la noche, los 12 meses del año. 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, como 12 patriarcas, en el sentido de los 12 padres de las tribus, y los 12 discípulos. 12 cucharas de oro. Como curiosamente los 144,000 vienen de las 12 tribus. 12, 12 y 12. Cada fuente de plata pesaba 130 shekel y 70 cada tazón. El hecho de que diga que cada uno pesaba eso quiere decir que los 12 traían exactamente el mismo peso, no variaba en lo absoluto, y eso muestra la perfección con la que se hizo el Mishkan y también con la que nosotros debemos buscar hacer los mandamientos de Yahweh, con esa precisión. Cada fuente de plata pesaba 130 shekel y 70 cada tazón. Toda la plata de esos utensilios pesaba 2.400 shekel, según el shekel para todos los efectos del lugar apartado. 2.400 shekel. Entonces, en total, ¿verdad? 2.400 del peso de la plata. Lo que pensé con esos 2.400
era el peso de toda la plata de los dos, ¿verdad? De los tazones y las fuentes, como primero y último. Yahushua vino 2000 años antes del fin. Y los últimos pasarían por 400 años de esclavitud, según se le prometió a Abraham, y como sabemos no sucedió en Egipto, entonces era para el fin de los tiempos. Curiosamente nosotros y los negros de Estados Unidos llevan 400 y un poco más ya. Bueno, en lo que respecta a nosotros un poco más, los negros 400 años de esclavitud en Estados Unidos. Entonces se cumplen los 400 años con esa esclavitud y 2000 años y en el final 400 de esclavitud, 2400, como se podría haber representado en el peso de toda la plata. Dice después, según el shekel para todos los efectos del lugar apartado, 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 cada cuchara, según el shekel a los efectos del lugar apartado. Todo el oro de las cucharas pesaba 120 shekel. Cuando se da el fin, le dijo Yahweh a Noah en 120 jubileos. A él le dijo 120 años porque era para el diluvio que él presenciaría, pero era profético, refiriéndose a 120 jubileos desde Adán, porque cada jubileo son 50 años. 120 por 50, 6000. La historia humana duraría 6000 años. Entonces, el 120 de esas cucharas representa el último jubileo. Por ende, considero que confirma lo que decía ahora con respecto a 2000 años después de la primera venida, los últimos 400 años de esclavitud, y llega el jubileo 120. ¿Está claro? Espero. Todo el oro de las cucharas pesaba 120 shekel. El total de animales para ofrendas olá fue 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos menores de un año con sus ofrendas minjá, y 12 chivos para ofrenda jatá. El total de animales para las ofrendas shelamim fue de 24 vacunos, como los 24 ancianos que rodean el trono, ¿verdad? Como lo vemos en Apocalipsis. 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos menores de un año. El 60 representa soporte, escudo, por ende la fe. Curiosamente, ¿verdad? 60, 60, 60, ahí se puede formar la patente de lo de la inyección que estábamos hablando, y por lo que hablan del 666 en la inyección. O sea, se puede formar el 666 ahí. Y la conexión sería que, curiosamente, cuando están los 24 ancianos alrededor del trono, como lo usa en Apocalipsis, la bestia 666 se va a estar manifestando en la tierra. Pero repito, en el sentido positivo es la Samej, que representa el círculo de la tierra, representa rodear la tierra, representa soporte para aquel que cayó. Curiosamente, esto eran también, era para apartar el Mishkan. Total de animales para las ofrendas shelamim fue de 24 vacunos, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos menores de un año. Eso hace 180, ¿verdad? Ahora, como lo habíamos hecho de 5, 5 y 5 para hacer 15, ahora 60, 60, 60, 180, que es la mitad del círculo, ¿verdad? 180 grados. Y en lo que respecta a las letras, serían la Kuf y la Pej, que es el que desciende del cielo en el fin de los tiempos para predicar, o la boca que desciende del cielo, Kuf y Pej, el número 180 me refiero. Y en ese caso, por eso la mitad del círculo, porque sería la mitad del círculo el primero y la mitad del círculo el último, para hacer 360. Esa fue la ofrenda de separación del altar después de que fuera ungido. Dice Himashach Otto, después de que fue ungido él. Cuando Moshe entraba en la tienda del encuentro, la tienda de reunión o el Moed, escuchaba la voz que se comunicaba con él por sobre la cubierta del arca del testimonio, de entre los dos querubín. Así se comunicaba con él. Lo leo directo del hebreo. Y vino Moshe al Ohel Moed, a la tienda de reunión, le Dabeir y todo, para hablar con él. Y escuchaba la voz hablando con él de por encima del caporet, que es la cubierta del arca del pacto. Entonces, por encima de la cubierta que está sobre el arca del testimonio, en medio de los dos querubín, y hablaba con él.
Entonces, dos cosas. Ese y hablaba con él se puede interpretar o traducir como y hablaba con sí mismo. Dos formas de ver esa palabra, que hablaba con sí mismo. Es como los judíos lo entienden como que Yahweh hablaba con sí mismo, que sería como Yahweh hablando con Yahushua y Moshe oía. Que también sería como cuando uno habla consigo mismo, porque recuerden que el Mishkan representa el cuerpo de Yahweh, el lugar purísimo representa la cabeza, y era del lugar purísimo que salía la voz de Yahweh, o sea, de la cabeza, como saliendo de la boca, o de la mente, como cuando uno habla consigo mismo, de lo que va a hacer y lo que debería hacer. Entonces era como Yahweh hablando consigo mismo en el lugar purísimo, en su mente, y Moshe era capaz de escuchar y hacer lo que él decía. Así interpretan el que dice que hablaba consigo mismo. Sin embargo, la escritura está diciendo que Yahweh hablaba con Moshe, y al final dice, hablaba consigo mismo. ¿Por qué? Porque Moshe representa la manifestación de Yahweh en el fin de los tiempos. Entonces, Yahweh hablando con el último es como Yahweh hablando consigo mismo. O Yahushua hablando con el último, el primero hablando con el último, es Yahweh hablando consigo mismo, porque Yahweh es el primero y es el último. ¿Sí se entendió eso? Entonces ahí dice que hablaba consigo mismo, representa Yahweh hablando con el último, o el primero hablando con el último, porque Yahweh habla con el último a través de Yahushua, que es la palabra. ¿Está claro? Por otro lado, el hecho de que dice aquí literalmente la voz, que no habría sido necesario, pudo haber dicho hablaba con él y punto, pero dice se escuchaba la voz, quiere decir que era la misma voz que se escuchó en el monte, o sea, una voz fortísima, pero dice que milagrosamente salía del arca y no salía del Mishkan, o sea, llegaba hasta la puerta del Mishkan y a partir de ahí ya no se oía nada. O sea, se oía fuertísimo, pero adentro. O hasta la puerta. ¿Está claro? La voz venía del arca, por encima del arca, que es donde estaría sentado Yahweh. Porque recuerden que el arca tenía un querubín así y un querub así. Entonces eran dos querubín funcionando como respaldar y brazos del trono de Yahweh, siendo el arca del pacto el trono. Entonces la voz salía del trono, porque representa la presencia de Yahweh sentado ahí hablando. También recuerden que el último es el trono. Y el último es la voz, así como Yahushua es la palabra. Aquí está haciendo alusión a la voz saliendo del arca, así como vemos en Apocalipsis la voz que sale del trono blanco. Entonces el último es el trono, de donde sale la voz de Yahweh, porque en él está la palabra. Por eso la voz salía del arca del pacto y hablaba consigo mismo. Entonces, y vino Moshe al Ohel Moed para hablar con él. Y escuchó la voz hablando con él de por encima del caporet que está sobre el Aarón, el arca del pacto, entre los dos querubín, y hablaba consigo mismo. Vean cómo dice entre los dos querubín y hablaba consigo mismo, que sería como un querub hablando con el otro querub, porque dos querubín como primero y último. Recuerdan que se habían hecho de un solo bloque de oro. ¿Por qué? Porque representan dos manifestaciones del mismo.